todos. De verdad que un privilegio estar acá en este foro y bueno, y ver muchas caras conocidas y amigas con las que he compartido en diferentes lides, ¿no? Particularmente académicas. Y bueno, y también en segundo lugar, creo que me da mucho gusto venir por primera vez a tu auditorio porque debo reconocer que yo no venía a la cámara desde que estudié ingeniería en la Católica, que vine acá a la librería y se dice a comprar mis libros de Adam Smith, y bueno, y de temas de libertad, pues era básicamente el único lugar de Caracas donde se consiguen. Hoy por hoy, pues gracias a Internet, pues puedes conseguir los libros en PDF y hay mucha información, pero bueno, en aquella época la única manera de poder aprender de estos temas era viendo la librería Se Dice, bueno, y que la vi que está allí todavía, así que me complace que exista, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar un poco en este espacio de lo que es la historia de la empresa y empresarios en Venezuela, a lo que pues paralelo a mi vida corporativa, como bien mencionó Andrés, en temas de planeación estratégica y en temas financieros, le he dedicado un buen espacio de lo que ha sido mi vida luego que volví justamente a la maestría en Utrecht, en Holanda, donde me formé en temas de historia empresarial y económica. Entonces, bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que cuando uno habla de historia de empresa, es como una rama de la historia un poco particular. En primer lugar, es bastante reciente, tendrá poco más de 100 años como disciplina. ¿Y por qué es un poco complejo? Porque por un lado, y muchos de ustedes lo son, tienes a los gerentes, tienes a los directivos, pues que tienen conocimientos bueno, de cómo manejar un negocio, de cómo tomar decisiones, de cómo manejar procesos, de cómo desarrollar capacidades, de los diferentes aspectos que hay que manejar en una empresa. Pero por el otro lado tienes a los historiadores, ¿no? Que tienen los métodos históricos, que saben cómo manejar las fuentes documentales, saben cómo hacer historia oral. Pero uno de los grandes dilemas de la historia empresarial es que no necesariamente los gerentes y los empresarios saben de historia y no necesariamente los historiadores conocen de empresa y conocen de gerencia. De hecho, a mis alumnos, y tengo aquí uno muy distinguido en esta sala, en la maestría de historia, cuando les enseñaba historia económica de América Latina, y tú le ponías un símbolo de sumatoria para enseñarles qué era el PIB, pues entraron un poco en crisis porque, bueno, la verdad es que el historiador no lo han formado para eso, ¿no? Y sin embargo, es como un sumum, porque si hay algo está comprobado en lo que ha sido la historia reciente de Occidente, es que una de las instituciones centrales para el desarrollo de las naciones ha sido la empresa, y en particular la empresa privada. Y cuando uno recorre la historia de Venezuela y en este espacio vamos a hacer un recorrido, digamos, a 40.000 pies de altura, sobre lo que ha sido la historia y lo que ha sido el tema de los empresarios en el país, digamos, de los 500 años que puede tener Venezuela. De hecho se cumplen 500 años de la llegada de los Belser, dentro de 3 años, en el 2028, llega en 1528 en Venezuela, son los primeros empresarios que llegan a Venezuela. Pues de esos 500 años, básicamente 450, Venezuela ha sido, digamos, impulsada por la empresa privada, ¿no? Entonces eso creo que es algo que lo hace ver, y por eso la historia empresarial, si bien es considerada una subdisciplina de la historia económica, aparece en el centro de todo, porque al final del día, si tuviéramos que tener un diálogo con alguien, el diálogo sería mucho más rico, mucho más fructífero con un gerente o con un empresario, los que vamos a hablar ahorita en un momento, que posiblemente con alguno de los líderes de la gesta libertadora o con alguno de los políticos o alguno de los repúblicos, pues que han hecho vida, digamos, desde que Venezuela es república independiente en 1830, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, esta disciplina y en lo particular, he buscado cómo impulsarla y cómo darla a conocer en Venezuela con el rigor que tiene todo esto, ¿no? Y tal vez aquí me pongo el sombrero de practitioner, que es bueno, es poderle dar también ese matiz práctico a todo esto, porque al final del día la historia empresarial no es necesariamente como otras historias
que para quienes no son del área, pues es para alimentar una curiosidad y enriquecer un conocimiento. La verdad es que tiene un fin práctico. Permite comunicar legados, digamos, a lo que son los miembros de una organización o de un gremio, pero también se convierte en una herramienta práctica para resolver problemas. ¿Por qué? Porque mudando los tiempos, mudando las circunstancias, los retos a los que un empresario se puede enfrentar o un gerente en un país determinado pueden terminar siendo muy similares a los que enfrentó un predecesor. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, este es uno de los, un mapa antiguo de Venezuela y siempre comienzo diciendo que pues si ustedes tienen un diálogo con algún socio extranjero que no conozca el país y les pregunte cómo es la historia económica de Venezuela, la historia económica de Venezuela se puede decir en una frase. Siglo XVI perlas, siglo XVII y XVIII cacao, siglo XIX café y siglo XX y bueno, y creo que por un rato del 21, mientras no termine de ocurrir la transición energética, pues esa es petróleo. Sin embargo, para que esto pudiese convertirse en algo materializable y que generara prosperidad al país, generara riqueza, necesitabas de algo. Y ese algo que estaba en esa caja negra son justamente empresarios. Y cuando uno ve la historia de Venezuela y pongo estos tres personajes como un ejemplo, probablemente pongo dos, pero pongo el del centro porque creo que hablar de él en este foro es muy significativo. Pues la historia normalmente está lleno es de personajes como José Antonio Páez, el padre de Venezuela, porque bueno, Páez, el padre de la patria es Bolívar, el padre de Venezuela es el general Páez y el padre de la nación es Juan Vicente Gómez, porque es el que básicamente va a conectar al país, el que creará un ejército, va a restablecer el monopolio de violencia por el Estado y va a ordenar la hacienda pública. En segundo lugar, y es un hombre que vivió contemporáneo con Páez, es Santos Michelena. Y creo bueno, que siempre rescatamos la figura de Santos Michelena y bueno, incluso con un amigo hasta aquí tenemos un grupo que nació justamente a raíz de conversar a Santos Michelena, porque él va a ser el artífice de lo que fue un milagro económico venezolano que ocurre justamente terminando la guerra de independencia. Digamos, bajo lo que fue todo este set de políticas económicas que se hacen en ese tiempo, la economía venezolana se va a duplicar. O sea, y hablar definitivamente, pues los economistas podrán decir, bueno, tienes una base muy baja, o tienes una base tan baja, duplicarlo es fácil. Pero es decir, un país que había perdido el 25% de la población durante la guerra, que los campos estaban devastados, creo que sí, definitivamente algo rescatable ahí. Y bueno, y Santos Michelena, pues que tristemente muere tempranamente en los eventos del 24 de enero de 1848, jugó un rol central allí en todos estos temas. Y bueno, en tercer lugar, el padre de la democracia, que es Rómulo Betancourt. Sin embargo, a la par de estos personajes, habían otros que de una manera muy silente y que posiblemente no dejaron nada escrito, no dejaron testimonios, pues si seguramente tú les hubieses preguntado a su vida, ¿qué hiciste a lo largo de tu vida? Bueno, trabajar y tratar de desarrollar un negocio, una actividad económica, maximizar el retorno de mis accionistas, pero sin saberlo estaban construyendo la nación venezolana y son justamente los empresarios. Y algo interesante es que en Venezuela ocurrió una simbiosis de empresarios, tanto foráneos, y aquí creo que uno de los mayores exponentes de un empresario foráneo bueno, que fue nuestro gran embajador por mucho tiempo, hasta que lo dejaron, que fue Nelson Rockefeller. De hecho, esta imagen de atrás de la hacienda que tenía aquí en Caracas, yo le digo a mis estudiantes que, bueno, es como si Mark Zuckerberg o Elon Musk o Tim Cook decidiera venir de vacaciones a una hacienda que tenía en Venezuela, ¿no? Y eso era Rockefeller. Y por otro lado, un personaje como Eugenio Mendoza, un empresario venezolano. Y de ese diálogo, de esa riqueza, de esas interacciones, es lo que justamente va a dar forma a lo que va a ser esa Venezuela, donde el empresariado se convierte en multiplicador de riqueza. Pero bueno, pero remontémonos a los tiempos de los primeros tiempos de la República, al siglo XIX. Eh, a veces cuando uno reflexiona sobre estos personajes, uno dice, seguramente si lo invitaras a una junta directiva o ahora con la magia de la inteligencia artificial, si tú le dijeras,
y le plantearas un reto actual que tienes a alguno de ellos, seguramente esa persona sonreiría porque ya lo enfrentó y a lo mejor lo enfrentó de una manera mucho más cruda y mucho más compleja de la que se puede haber vivido a lo largo de lo que ha sido la historia a partir del siglo XX en Venezuela, ¿no? Y tenemos acá personajes como Georg Lom, como Henry Lord Burton Schimmel, como Gustav Vollmer, como Juan Esteban Linares Espada o como Ricardo Zuluaga. Cada uno de ellos de alguna manera representa, y bueno, y creo que algo interesante es que muchos grupos todavía hoy existen y desarrollan actividades económicas y que además sobrevive un legado. Eh, en esencia, ellos tuvieron que ser pragmáticos. ¿Por qué? Porque les toca hacer vida en un país que apenas estaban haciendo, con instituciones débiles, donde básicamente no existía un sistema financiero con el que pudieran financiarse. Traen al país unas prácticas ancestrales, porque bueno, muchos de ellos venían básicamente de ciudades asiáticas, de estas ciudades repúblicas del norte de Alemania, como Lübeck, como Bremen, como Hamburgo, pero otros de ellos pues venezolanos, ¿no? Con, sea ascendencia vasca o ascendencia de diferentes países. Y también vamos a ver en ellos un afán modernizador, tratar de identificar qué, digamos, qué invenciones modernas había afuera y tratarlas de traer al país, sea un camión o sea algún tipo de máquina para procesar algún tipo de cultivo, o sea, pues instalar una presa hidroeléctrica para darle pues electricidad a la ciudad de Caracas. Y la otra cosa que es rescatable es que justamente en un país con instituciones bien incipientes, ellos tomaron un rol que es el que solían tomar los empresarios en las ciudades europeas. De hecho, el mayor privilegio para un empresario en la ciudad europea era llegar a ser alcalde de la ciudad, porque eso quería decir que tú luego, ese era uno de los mayores reconocimientos de tu éxito. Luego que tú habías prosperado como empresario, el que tú tomaras algún rol público significaba que habías llegado al final de tu función. Y de hecho, varios de ellos, bueno, por ejemplo, no necesariamente público, pero también gremial, muchos de ellos pues tuvieron figuraciones relevantes en la Cámara de Comercio de Caracas, o inclusive en el Consejo Municipal de Caracas. Y va a haber una dimensión de ellos muy importante, que es el tema de la labor social que van a hacer. Es decir, en Venezuela hubo desastres naturales de toda clase, no solamente eran las guerras civiles, sino eran las grandes tragedias como las epidemias que se generaban, o grandes inundaciones, o la devastación, digamos, de cultivos por plagas, y estos empresarios se constituían en factores relevantes a través de juntas de socorro, juntas de auxilio, donde ellos financiaban las soluciones a esto, ¿no? Entonces, digamos, siempre buscaron ser como parte de la solución. Y si les preguntáramos, bueno, pero ¿por qué hacías eso si eso no era tu obligación? Seguramente la respuesta que hubiesen dado es porque no había otro que lo hiciera. Y de hecho ya vamos a ver otras dimensiones de esto, ¿no? Y bueno, incluso hay obras de ellos que existen todavía. Por ejemplo, de Juan Esteban Linares Espada, que fue un hombre muy próspero, dedicado a casas comerciales, redes de panadería. Él, digamos, ante el drama de que no existía un hospital para los niños en Caracas, solamente estaba una casita donde está el doctor J.M. de los Ríos, que era el hospital de los niños pobres. Él decide donar un terreno y construir un hospital donde puso la misma tecnología que en la época había el Hospital Necker en París. Y ese es lo que es el hospital de niños, donde hoy por hoy funciona la Cruz Roja, ¿no? Y para mí son los grandes ejemplos de, bueno, de cómo, además de tú hacer prosperar un negocio, hacer prosperar a tus empleados, y al lugar donde operabas, pues también tú dabas algo más. Y ya entrando en el siglo XX, estas imágenes les serán mucho más familiares, venimos a los que van a construir la nación, digamos, en lo que ya es el tiempo del petróleo, y los que van también a hacer crecer a lo que es la empresa moderna en Venezuela, ¿no? Y pensamos que la empresa pues siempre fue moderna, pero en historia empresarial se habla de la empresa moderna, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque van a ser tres cosas:
aprovechan economías de escala con empresas, haciendo empresas de gran capacidad, desarrollan redes de mercadeo y distribución y también desarrollan una jerarquía de gerentes. Y esa industria que había comenzado a surgir en los Estados Unidos en la segunda mitad del 19 va a comenzar a surgir en Venezuela es en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Eh, y, por ejemplo, bueno, acá tenemos personajes, bueno, tenemos a dos banqueros y tres uno que se dedicó a telecomunicaciones y manufactura y a dos de manufactura, aunque también tuvieron intereses en banca, ¿no? En primer lugar, tenemos un personaje que también sé que es muy, digamos, directo acá en este foro, que es Enrique Pérez Dupuy. En algún momento, cuando investigué los archivos de Shell, un ejecutivo británico de la compañía se refería a él como The Most Smithian of the Bankers, en algún momento de los años 40, 50. Y bueno, y que digamos, un banco que cumple 100 años, como es el Banco Venezolano de Crédito, da fe de lo que puede ser una institución pues, que sobreviva a los diferentes retos que ha experimentado el sector en el país. Bueno, en segundo lugar, Eugenio Mendoza. Bueno, Eugenio Mendoza, pues, de muy grata recordación, pues, para muchos de nosotros y de alguna manera su legado, vive todavía en las obras como la Universidad Metropolitana, como el Hospital Ortopédico Infantil, pero definitivamente va a ser el gran artífice de lo que va a ser la industria cementera, también temas de industria alimenticia, y se convirtió de alguna manera como un símbolo del capitalismo, pero como de un capitalismo virtuoso, ¿no? Porque también algo que evidencia la historia de la empresa es que no es lo mismo el capitalismo en 1528, cuando los Welser llegan a Venezuela, que en algún momento era un precapitalismo, a lo que va a ser el capitalismo del siglo XIX de Robert Barons, a lo que va a ser el capitalismo del siglo XX y del XXI, ¿no? Y creo que estos empresarios cuentan un poco esa historia. En tercer lugar está N.D. Dao, Nesravi Dao, libanés, y bueno, y que funda un banco que cumple 70 años, el cual vamos a hablar ahorita un poquito en tres casos que les traje. En cuarto lugar tenemos Hans Neumann. Bueno, Hans que llega, digamos, el año 49 a Venezuela, digamos, de lo que hoy por hoy es la República Checa, pues después de una vida bien, bien azarosa y pues logra crear uno de los conglomerados industriales más importantes de Venezuela y su contribución no solamente en eso, sino en temas como las artes, como el diseño, también va a ser muy relevante en el país. Y bueno, y finalmente Osvaldo Cisneros, bueno, un personaje que puede trabajar un poco en detalle en lo que fue el documental que hicimos con Cinesa. Y bueno, y Osvaldo de alguna manera, pues creando lo que fue la operadora de telecomunicaciones más importante del país y luego llevando al siguiente nivel a lo que hoy por hoy es Digitel, pero también, digamos, llevando al siguiente nivel lo que había sido hechura de su tío Diego y de su padre Antonio, que fue todo lo que era Pepsi Cola de Venezuela. Creo que nos habla también de un legado bien interesante en términos y esto es algo que comparten todos, es de desarrollo de capacidades. O sea, ellos básicamente van a traer al país todo un conjunto de capacidades que las van a poner que las van a engranar y gracias a eso van a generar riqueza y prosperidad. Y bueno, y justamente como les mencionaba, tengo tres casos a los que me voy a referir muy brevemente para ejemplificar esto, ¿no? El primer caso es una compañía petrolera que es Shell. Y bueno, y básicamente cuando Shell llega pues sobre todo a la zona del occidente del país, al lago de Maracaibo, pues se consigue que más allá de Maracaibo, lo que es una zona básicamente inhóspita, y tienen, sin embargo, muy rica en petróleo y tienen que procurar ver cómo logran hacer prosperar y hacer sostenible ese negocio, ¿no? Y efectivamente, digamos, en medio de eso logran desarrollar grandes campos petroleros, grandes instalaciones, construyen grandes complejos de refinación, bueno, que aún hoy, mediando ya casi 70 años, continúan sirviendo al país en Cardón. Y también, y esta es una de las grandes contribuciones de la empresa petrolera en Venezuela,
traen la figura del gerente moderno. O sea, hoy por hoy para nosotros el gerente es algo que existe y que hablamos, y muchos de ustedes son empresarios, son gerentes, pero la verdad es que el gerente es una invención bastante reciente en la historia de Occidente. Y ellos van a traer prácticas gerenciales modernas, de las cuales primero los extranjeros y luego los venezolanos se van a nutrir. De hecho, acá ven dos ejemplos de ellos, ¿no? Es John Loudon, que fue un alto ejecutivo de Shell en Venezuela y que gracias a su paso por Venezuela se convierte en presidente de Shell, porque si le preguntan a algún ex Shell, digamos la prueba, fue el critical experience que tenía que tener un ejecutivo de Shell o de Creole para lograr un alto cargo en su compañía a nivel global, era pasar por Venezuela. Porque Venezuela era como un microcosmos de lo que era el sector petrolero en pleno, porque tenías exploración y producción, tenías refinación, tenías comercialización, y tenías transporte. Entonces, estos gerentes pues va a tener un rol súper importante y muchos venezolanos se van a nutrir de eso, ¿no? Posteriormente tendrá instituciones como LIESA, como la Asociación Venezolana de Ejecutivos, pues que van a formalizar este conocimiento, pero al comienzo fueron las compañías petroleras. Sin embargo, tenías un reto, no tenías gente formada en básicamente ninguna de las funciones que necesitaba, desde mecanógrafos, pasando por médicos, enfermeras, torneros, mecánicos, y por otro lado, estabas operando en una zona donde básicamente el paludismo era tan fuerte que las crónicas hablan que en los primeros momentos del siglo XX, en 6 horas podía matar a una persona el plasmodium. Entonces ellos tienen que dedicarse a sanar y a educar. Y si tú les hubieses preguntado, ¿pero por qué hacías eso si eso no era tu responsabilidad? Bueno, porque era básicamente la única manera de que tú pudieras operar en esa zona, y de hecho está la evidencia de cómo el primer proyecto del Canal de Panamá fracasa, porque Ferdinand de Lesseps, que había logrado hacer Suez, fracasa estrepitosamente en Panamá porque a la gente la mata el paludismo. Es después en el segundo intento norteamericano cuando se logra domar a la enfermedad y sanearla y hacer eso. Y por otro lado, se dedican a educar personas para poder tener todo el set de skills que necesitaban para poder hacer el negocio. Y de hecho, esta foto que está acá, este es de unos office boys de Creole alrededor de mediados de los 40. Y esta foto es muy significativa porque en las compañías se decía que cada vez que renuncia el presidente de la compañía, se contrata un office boy. Varios de ellos llegaron a ser altísimos ejecutivos de la compañía, tanto en Venezuela como fuera. Eso creo que cuenta también una historia muy bonita de cómo ellos van a dedicarse a formar talento humano, y va a ser para mí la expresión de la siembra del petróleo, porque siempre se habló, digamos, en términos muy, muy militantes de la siembra del petróleo. Sin embargo, una siembra permanente fue justamente cosas como esto que estamos hablando acá, ¿no? El otro caso, justamente hablábamos de Nededao, es Bancaribe, ¿no? Y Bancaribe, digamos, dentro del sistema financiero venezolano, tiene una historia un poco particular, pero muy bonita, ¿no? Y esta es la piedra fundacional del año 54 en Puerto Cabello. Y eso es interesante, es un banco que nace en la provincia y empieza a expandirse en la provincia. De hecho, el banco es 10 años después que va a llegar a Caracas, y siempre con una vocación muy grande digamos, de apoyar a colonias de inmigrantes que están estableciéndose en diferentes lugares del país. De hecho, ustedes ven las primeras redes de oficina son en lugares donde tradicionalmente tú no tuvieses pensado instalar, porque había ese interés pues de desarrollar a ese país, digamos, agrícola o pesquero que estaba haciéndose fuera de las zonas petroleras. Y también, y ese creo que es algo que ha marcado al sistema financiero venezolano, es que nosotros estamos acostumbrados a convivir con tecnologías que de alguna manera eran de punta en otros países, y el sistema financiero venezolano siempre se ha caracterizado por traerlas de manera temprana, ¿no? Y Bancaria no fue la excepción, siendo uno de los socios y todavía en lo que es la creación de Credit Card, para lo que es todos los temas de tarjetas de crédito. También lo que va a ser Switch 7B, que pues cuando empieza a surgir el tema de los cajeros automáticos, ahora en desuso, pero que en su momento, bueno, fueron importantísimos dentro de la red bancaria, también va a ser un factor importante allí. Y
digamos, de alguna manera, si hay algo que ejemplifica perfectamente aquello que dicen del ideograma chino, que puede ser crisis, pero también oportunidad, es la crisis financiera. La crisis financiera, pues, en la cual se cumplen, sí, al año pasado 30 años y ahorita se cumplirían 30 años también de lo que fue los otros coletazos de la crisis, pues va a hacer que un banco pequeño que venía preparándose en términos de procesos, en términos de gobernanza, en términos de adopción de nuevas tecnologías y en términos de, a pesar de que había una ley de bancos que era, pues, que tenía toda una cantidad de retos, pero decidieron, mira, vamos a tratar de hacer esto de una manera un poco diferente y eso les va a permitir que llegada la crisis financiera, al igual que el venezolano de crédito, creo que son dos de los bancos que cuentan una historia virtuosa de esto, al banco le va a permitir crecer 6 veces en activos luego de eso. Y la otra cosa relevante es el tema de la búsqueda de socios. Y por eso les hablaba siempre de esa interacción fructífera entre empresarios de fuera y empresarios de acá, porque pues en búsqueda de un socio tomando una decisión diferente y no fue de que entrara como adquiriente completamente, sino que fuese un socio que los acompañara en llevarlo al siguiente nivel, buscan en Scotiabank esa figura que los acompañe en ese sentido a seguir fortaleciendo esos temas de manejo de riesgos, de gobernanza y traer nuevas tecnologías y capacidades. Y de hecho, hoy por hoy, básicamente es una institución pues que está llevando al siguiente nivel todo lo que es el tema de la experiencia digital, que es a donde ha venido yendo la banca, digamos, fuera de Venezuela desde ya hace un buen rato. Y la última cosa, pero para mí es de verdad súper relevante, es que es el interés, y eso es algo que viene desde NED, que le han dado a la historia tras la Fundación Bancaribe para la cultura y la ciencia, ¿no? Y acá hay creo que dos ejemplos súper relevantes que son la biografía biográfica venezolana, que tuvo más de un centenar de volúmenes, y lo que es el premio para jóvenes historiadores Rafael María Baral, el cual me honraron pues hace ya 5 años, y que bueno, y que a los que nos ha interesado hacer esto, yo, digamos, de manera parcial, ha sido un gran estímulo, pues bueno, permite que tu primera obra impresa pues venga a través de un premio que lo hacen en conjunto con la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Entonces se le da mucho prestigio a este premio. El segundo caso, y el último caso del cual vamos a hablar, seguramente lo conocen bien y es Polar. Polar es justamente este grupo de empresas que nace en los años 40, cuando surge la empresa moderna venezolana. Cuando la Segunda Guerra Mundial también, que generó una crisis muy grande en Venezuela, porque hubo mucha carestía de todo tipo de insumos, pues va a generar la oportunidad, entonces tú empezar a manufacturar cosas en Venezuela para alimentar ese mercado, pues que básicamente estaba cortado pues por todo lo que era, por toda la guerra submarina del Atlántico y llevar, digamos, insumos para los diferentes teatros de guerra. Y bueno, y aquí uno ve también el tema de las innovaciones como lo que fue el tema de llevar la cerveza fría hasta el último rincón de Venezuela, básicamente entregando el equipo frío en consignación y donde básicamente la gente pagaba con cerveza. Entonces, bueno, eso permitió que todo el mundo pudiera tener su neverita con su cerveza fría y algo que antes está solamente reducido a ir a una cervecería, como las que existieron en Caracas, en otras ciudades de Venezuela, puedas llevarlo a cualquier lugar. Y la otra cosa es que, bueno, desde tiempos ancestrales pues se había comido arepa en Venezuela, pero seguramente a lo mejor algunos de ustedes o algunos de ustedes sabrá pues que básicamente en muy pocas casas se hacían arepas, ¿no? Había una persona que hacía las arepas, pilaba el maíz y alguien iba repartiéndolo y los iba llevando a las casas. Y bueno, y básicamente con la tecnología de harina pan, pues eso permitió pues que todas las personas pudieran hacerlo e inclusive pues se ha convertido en un fenómeno internacional, ¿no? Que hoy por hoy la arepa está haciendo un poco lo que es el taco mexicano o lo que son platos de otros países latinoamericanos y se está llevando, digamos, a otros países como parte de nuestra herencia cultural. El otro tema es Mavesa, una empresa pues que estaba en venta y que no solamente pues va a venir a complementar un portafolio, sino que es uno de esos ejemplos que hay veces que las empresas valen no necesariamente por su producto, sino por la gente. O sea, y básicamente el tren gerencial de Mavesa
era de tal nivel que de hecho hoy por hoy, cuando se ven los cuadros de Polar, muchos de ellos venían de Mavesa. Mavesa era una de las grandes escuelas de mercadeo que había en el país, es decir, si le preguntan a algún marquetero, siempre les dirá Heinz, Procter Gamble y Mavesa. Entonces, es súper interesante también que ellos hayan traído esa práctica con la adquisición de la compañía. El otro caso en el cual se va a convertir en una oportunidad es cómo ellos también, digamos, robustecen su vinculación con Pepsi, que venía de hacía unos años por los temas de alimentos y todo esto, y pues con justamente la venta de la operación de Pepsi a Coca-Cola del año 96, básicamente ellos van a tomar la operación de Pepsi y de hecho los aprendizajes que van a tener compitiendo en un país donde básicamente el 100% del share por un buen tiempo fue de Coca-Cola, y poder haberlo llevado a unas condiciones de mercado equitativas, es un aprendizaje de tal calibre que les va a permitir crear un consorcio en México que, bueno, para los que conozcan el negocio de refrescos, el Santa Sanctorum del negocio de refrescos en el mundo es México, pues los per caps más altos de consumo de refrescos están allí, y poderle empezar a competir de una manera mucho más seria a Coca-Cola, ¿no? En un consorcio liderado por él y con un liderazgo gerencial venezolano, que por eso que siempre rescato la figura del empresario, pero también la figura del gerente. Y digamos, y los galones se lo ganaron justamente en Venezuela. Y también está el tema de la sucesión, digamos, unas sucesiones, digamos, bastante intempestivas por temas de enfermedades, por toda una cantidad de situaciones, pero que sin embargo siempre ha habido un actor que ha asumido las riendas del negocio y lo ha llevado. Y finalmente rescato también el tema de lo que ha sido su rol en la contribución a la historia, y acá les traigo como ejemplo lo que es el Diccionario de Historia de Venezuela. En la época en que no había internet, esta era básicamente la enciclopedia británica de historia. Básicamente ahí estaba todo. Y o sea, se hace la primera en los 80, después la segunda en los 90, y hoy por hoy, los que no lo conozcan, wow, lo que tienen en internet a nivel de biblioteca, de verdad que es una maravilla porque lograron llevar el diccionario allí. También tiene el tema de historia de Venezuela en imágenes, entonces eso creo que es una historia muy bonita digamos, además de multiplicar prosperidad, de crear riqueza, de crear valor, también una contribución allí importante. Entonces, bueno, tal vez termino por donde empecé. Y es que esta es, digamos, la capa superior de la historia económica. Pero la aspiración, digamos, a los que nos interesa este tema de historia de empresa, es que la historia se convierta en esto, ¿no? Definitivamente estarán los que hicieron la historia militar, la historia política, la historia institucional, pero si definitivamente hay actores que han sido centrales para lo que es la Venezuela que conocemos, son todos estos personajes que están aquí. Y bueno, aquí y nuevamente, sí, me excuso porque, digamos, si hubiese tenido que ponerlo a todos, pues no hubiese alcanzado la lámina. Quise traerles algunos ejemplos emblemáticos y bueno, y como siempre termino, una invitación a que, bueno, a que cuenten sus historias, porque el gran tema del empresario, el gran tema del gerente es que trabaja mucho, escribe mucho, comunica mucho, pero queda muy poco de su legado. Entonces, a quienes después quieren, digamos, trabajarlo, les es muy complejo. Entonces, y si me dicen, oye, es que el tema de los archivos, por múltiples razones, es un tema, tienen una herramienta fundamental que es su memoria. Y siempre, digamos, yo particularmente soy un fiel creyente de la historia oral, porque el testimonio, y recuerden que la historia nació a punta de testimonio. O sea, si ustedes leen Heródoto, Heródoto no leía documentos. Heródoto iba digamos, por lo que era el mundo conocido, y le echaban un cuento y le echaban otro cuento, y a partir de ahí nace la historia, ¿no? Entonces, que no los detenga el tema de los documentos. Contar la historia. De hecho, tenemos un proyecto en el IESA, y con la AVE, que se llama Gerencia Hecha en Venezuela, donde justamente lo que nos estamos dando la tarea es a tener conversaciones con empresarios, con gerentes, para que justamente cuenten, digamos, esa historia y ese legado, porque lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones
cuando buscan ejemplos fuera. Entonces, oye, te hablan de estos grandes empresarios tecnológicos y esto, pero la realidad de la vida es que si quieren estar en Venezuela, van a aprender mucho más de alguno de estos empresarios que de estos otros. ¿Por qué? Porque el entorno en el que les toca operar se va a parecer muchísimo más al de ellos. El tipo de decisiones que va a tener que ponderar se va a parecer mucho más a la de ellos que a la de otros de estos actores. Y eso les va a permitir ser mucho más, digamos, relevantes y efectivos en términos de la construcción de nación, que es definitivamente de las grandes contribuciones de los empresarios. O sea, en el esfuerzo nation building, los empresarios son centrales. En la historia están como en otro nivel, no voy a decir en un segundo nivel porque la disciplina ha tratado de darles el lugar donde deben estar, con sus luces y con sus sombras, porque digamos, este tema del capitalismo, que no ha sido el mismo, igual ha pasado, pues. Pero definitivamente cuando uno hace el balance tiende mucho más a lo positivo que hacia el otro lado. Entonces, bueno, acá les dejo mi correo, muchas gracias y bueno, y espero pues que esto les haya sido de interés.